Hola a todos, soy Gema de la Morena y os voy a presentar el tercer vídeo del módulo de Ingeniería del Terreno para la formación de los participantes en el concurso de construcción de puentes con Kenex. En vídeos anteriores ya os habéis introducido en el concepto del terreno y habéis podido comprobar cuáles son los problemas que pueden surgir en las estructuras si no se tiene en cuenta de forma correcta. En este vídeo vamos a seguir un poco más allá y vamos a conocer el concepto de cimentación y algunas consideraciones que se deben tener en mente en su diseño. La primera pregunta que nos puede surgir es: ¿qué es una cimentación? La cimentación es el elemento de una estructura que permite la interacción entre la propia estructura y el suelo sobre el que se apoya. Es decir, es la parte que se encuentra sobre el suelo, como pueden ser para nosotros nuestros pies. ¿Y por qué es importante esa cimentación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no podemos apoyar directamente nuestra estructura en el terreno? Generalmente el suelo tiene menos resistencia que los materiales de la estructura, como pueda ser el hormigón, el acero. Aguanta menos carga, menos presión. Si recordamos, la presión es igual a la fuerza partido por el área. Por ello, si tenemos una determinada fuerza que nos va a llegar de nuestra estructura, debido al peso propio, las sobrecargas y otras, lo que podemos hacer para reducir la presión que actúa sobre el suelo es aumentar el área. Por ello, con una cimentación lo que se consigue es aumentar el área de contacto entre el suelo y la estructura. Es el concepto contrario a una chincheta, por ejemplo. Con una chincheta lo que hacemos es reducir el área en la punta para aumentar la presión y conseguir que se clave. En una cimentación lo que haríamos sería colocar la chincheta al revés. Es un concepto parecido a las raquetas que se usan para andar por la nieve o con los esquís. Se aumenta el área de contacto para evitar que te hundas en la nieve. Con una cimentación lo que ocurre lo mismo. Se aumenta el área para evitar que el suelo falle o se produzcan grandes asientos, grandes deformaciones que puedan dañar la estructura. Con la cimentación se consigue transmitir las cargas al terreno de una manera adecuada. Básicamente nos podemos encontrar dos tipos de cimentaciones, las superficiales y las profundas. Un criterio para clasificarlas es el siguiente. En las cimentaciones superficiales, la profundidad a la que se encuentra la cimentación es menor que su ancho. En el caso de las profundas, la profundidad de la cimentación es mayor a 4 veces el ancho. Vamos a empezar primero con las cimentaciones superficiales. Las más comunes son las que se denominan zapatas. Como ya hemos visto, son poco profundas, por lo que la profundidad del plano de contacto es pequeña en comparación con el ancho de la cimentación. Se suelen emplear cuando existe en superficie un suelo con suficiente resistencia para soportar las cargas que llegan desde la estructura. Es decir, a poca profundidad, de forma que podemos llegar con una excavación, hay un terreno bueno sobre el que se puede apoyar la estructura. Cuando sea posible, es habitual recurrir a esta solución, ya que suele ser la solución más económica. Ahora vamos a pasar a las cimentaciones profundas. La forma más habitual de estas cimentaciones consiste en una serie de pilotes, que son unos elementos de gran longitud parecidos a columnas que se encuentran enterrados en el suelo, y un encepado en la parte superior parecido a una zapata que sirve para unir los pilotes entre sí y a estos con la estructura. Estas cimentaciones permiten transmitir las cargas a niveles más profundos del suelo. Además, pueden trabajar, es decir, pueden resistir tanto por fuste, esto es, por rozamiento a lo largo de toda su longitud, como por punta en la parte más profunda. Este tipo de cimentaciones se suelen emplear por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando el suelo en superficie no tiene suficiente resistencia como para hacer una zapata, pero en profundidad sí que tenemos un suelo resistente, por lo que es necesario llevar las cargas a ese estrato más profundo. También es habitual cuando es preciso resistir fuerzas de arranque o vuelco, por ejemplo, cuando la estructura está sometida a fuertes vientos. También cuando las restricciones de asientos son muy exigentes, es decir, el movimiento vertical de la cimentación debe ser reducido. Por otro lado, en estribos y pilas de puentes se suelen utilizar especialmente
cuando hay problemas de socavación, de erosión. Si se utilizara una zapata en esos casos, la erosión podría llevarse el suelo que existe alrededor de la cimentación, provocando lo que se conoce como descalce. Una vez conocemos un poco mejor los tipos de cimentaciones, vamos a ver cuáles son los principales condicionantes que nos encontramos a la hora de realizar el diseño. En primer lugar, lo que tenemos que conocer es el terreno. ¿Cuál es el tipo de suelo o roca que tenemos? ¿Cuál es su resistencia? Lo que se conoce como capacidad portante. ¿Cuál es su deformabilidad cuando le aplicamos una carga? La facilidad con la que se excava, que también puede decidir el procedimiento constructivo que vamos a utilizar. O si pueden existir problemas, por ejemplo, de expansividad, es decir, que el suelo hinche cuando entra agua. Un segundo aspecto también fundamental es conocer el tipo de estructura. En este caso, el tipo de puente. Por ejemplo, un puente arco no transmite las mismas cargas al terreno que un puente colgante o uno atirantado. La tipología y el uso van a determinar la magnitud de esas cargas. No es lo mismo, por ejemplo, una pasarela peatonal que un puente ferroviario de alta velocidad. Además, también determina la tolerancia de asientos que tenemos, esto es, el movimiento vertical máximo que se puede dar en la cimentación. Y por último, no nos podemos olvidar del entorno, es decir, dónde vamos a colocar nuestro puente. Es importante conocer si existen obras colindantes de tal forma que tenemos que hacer nuestro diseño de la cimentación sin afectar a las cimentaciones del resto de construcciones. También juega un papel relevante la vegetación y el efecto de las raíces sobre la cimentación. En puentes sobre ríos es especialmente importante hacer un estudio para conocer si pueden existir problemas potenciales de erosión, como ya hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, se deben tener en cuenta las variaciones del nivel freático, la posible corrosión o deterioro del material y la existencia de ciclos de hielo y deshielo. Con esto acabamos los 3 primeros vídeos más teóricos del módulo de Ingeniería del Terreno. En los próximos vídeos os contaremos cómo aplicar estos conocimientos en el puente que tendréis que diseñar en el concurso.